polaridad, las cosas disuelven a los semejantes, ¿sí? Entonces, los solventes polares disuelven sales polares. Los solventes no polares disuelven compuestos no polares. Entonces, compuestos moleculares similares a los aceites y las grasas, pues van a ser disueltos mejormente mayoritariamente por solventes no polares. En cambio, sales inorgánicas o cosas iónicas en el agua es bastante común que se puedan disolver. Entonces, si seguimos, tenemos efectos de la solubilidad de gases en líquidos que dependen de la presión. Eso es conocido como la ley de Henry. ¿Sí? Tenemos una constante inversa a la ley de Henry. Tenemos efectos debido a la temperatura, como lo que ya estábamos discutiendo. Dependiendo de la volatilidad del gas, la presión de vapor va a subir o bajar si cambia la temperatura. Tenemos efectos de sustitución. Hay soluciones carbonatadas, por ejemplo, que comienzan a generar sales, entonces eso va a ser muy interesante. Hay efectos por culpa de reacción química, o sea, se absorbe el gas sobre mi solvente y después de que se absorbió ocurre una reacción química que transforma la sustancia por completo y bueno, entonces cambió la solubilidad, ¿sí? Existen cálculos de diferentes coeficientes de absorción. Por ejemplo, este es el coeficiente de absorción de Bunsen, en donde me dice que el coeficiente va a corresponder al volumen de gas que se absorbe dividido por el volumen de la solución, y eso debe ser una constante de proporcionalidad que multiplica la presión. Entonces, hay varios coeficientes a diferentes temperaturas para distintos gases, ¿sí? Volumen del gas es el volumen de gas a temperatura y presión estándar que se disuelve en un volumen de solución a la presión parcial del gas P. ¿Queda claro eso? Así que el coeficiente de Bunsen para algunos gases está dado aquí y hay un ejemplo. Entonces, si tengo, por ejemplo, 0.0160 gramos de oxígeno disuelto en un litro de agua a 25 grados centígrados y una presión de oxígeno de 300 torr, ¿cuánto es sigma, la cantidad disuelta en el líquido, y el coeficiente de Bunsen alfa? Así es que sigma es esto, la constante de la ley de Henry. Simplemente despejó, utilizó la concentración y la presión, gramos por litro, milímetros de mercurio, y le da la constante, ¿sí? Esa es la constante inversa de la ley de Henry. Y el coeficiente de Bunsen alfa lo obtiene despejando alfa de esta fórmula, ¿sí? Simplemente, y con eso puedes saber cuánto va a ser la cantidad que es posible disolver del gas oxígeno a esas condiciones, y puede calcular entonces también cuánto es posible absorber según la ley inversa de Henry. Entonces, ¿cuántos gramos de oxígeno se pueden disolver en 250 mililitros cuando la presión total es de 760 torr? Bueno, si ya conoce sigma, puede utilizarlo para despejar la concentración en gramos por litro, ¿sí? Y así, entonces, esto nos dice, o las reglas de solubilidad, las ecuaciones para solubilidad nos van a decir cuánto se disuelve de un gas sobre el líquido donde se va a recoger. ¿Alguna duda, chavos? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí nos están hablando de que el oxígeno se transporta en el cuerpo humano disuelto como un gas en las células de la hemoglobina, en las células rojas, en la sangre, y entonces conforme el oxígeno se enlaza al hierro presente en el grupo hemo. Aquí está una representación de un fragmento del grupo hemo donde se ve el hierro.
Y noten que la reacción química hace que el oxígeno se una a ese grupo, ¿sí? Entonces, dos átomos de oxígeno se van a enlazar a un átomo de hierro. La hemoglobina contiene 4 moléculas de hemo o del grupo hemo y entonces 4 hierros que están enlazados a 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? La concentración entonces de oxígeno disuelto en sangre regula cómo toma oxígeno el grupo hemo en el hierro en la hemoglobina. Entonces vamos a ver, la presión parcial de oxígeno P en la sangre, vamos a anotarlo para resolver el problema. Esto está interesante, ¿no? Vean que son aplicaciones de las leyes de los gases y de la solubilidad de líquidos. Y bueno, ya podemos discutir algo muy interesante como la cantidad de oxígeno disuelta en la sangre. Entonces, ¿qué dice? La presión parcial de oxígeno P ¿siguen allí? Sí, aquí estamos. Ok. La presión parcial de oxígeno P en la sangre es de 65 metros. Voy a hacer más grande el parrafito. ¿Sí se alcanza a ver? La presión parcial de oxígeno P en la sangre es de 75 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y el porcentaje de saturación de O2 en las células rojas ha sido determinado del 92.8%, ¿sí? Ese dato nos lo regaló el farmacéutico, el químico farmacéutico biólogo que hizo los ensayos de absorción de oxígeno en la hemoglobina, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de oxígeno disuelto? Bueno, ahí dice what. Sí. ¿Cuál es la concentración? La concentración de oxígeno disuelto, ¿sí? En las células rojas exclusivo de el oxígeno enlazado a la hemoglobina de hierro. Exclusivo del oxígeno enlazado a la hemoglobina de hierro. Es redundante, entonces lo voy a dejar como hemoglobina, ¿sí? Aquí voy a guardar este archivo. Lo voy a poner clases de química básica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Artículos, material. ¿Se acuerdan dónde guardo estos documentos usualmente? Documentos, clase. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya sé dónde están. Están aquí. Ajá. Inkscape.
Aquí vamos a añadir un folder que se llame solubilidad de gases. O2 en emo. Guardo como PDF. Guardarlo como SVG. Ahí está. ¿Cuál es la concentración de oxígeno disuelto en las células rojas? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen el coeficiente de solubilidad sigma de la ley de Henry. El coeficiente, ¿verdad?, de solubilidad. Se traba esta cosa. Bueno. Escape. Entonces, el coeficiente de solubilidad sigma la ley de Henry inversa, la constante de la ley de Henry inversa, ¿verdad? Puede expresarse en volumen. Puede expresarse en volumen. ¿Sí? Centímetros cúbicos. A una temperatura definida y una presión. A una temperatura y presión definidos en lugar de gramos o mol, gramos o moles, ¿sí?, de gas disuelto en el disolvente. ¿Sí? Dice, el valor de sigma a 37 grados centígrados, entonces a 37 grados centígrados, el valor de sigma es 4.1 por 10 a la menos 5, 4.1 por 10 a la menos 5, centímetros cúbicos de oxígeno, centímetros cúbicos de O2, por cada centímetro cúbico de hemoglobina, centímetro cúbico de hemoglobina, lo están simbolizando con RBC, por cada milímetro de mercurio, ¿sí? Entonces, aquí el coeficiente de solubilidad es más cercano o está más relacionado al coeficiente de absorción de Bunsen, alfa, que a la ley inversa de Henry, ¿sí? Entonces, vamos a anotar las ecuaciones. ¿Va quedando claro lo que estamos estudiando?
tenemos una presión parcial de oxígeno, ¿sí? Eso está presente en la sangre y tiene un valor bien definido de 75 milímetros de mercurio. Ahora, el porcentaje de saturación es del 92.8%. Quiere decir que de todas las moléculas de oxígeno que podía absorber la hemoglobina, 4 por cada grupo hemo, solamente el 92.8% realmente se absorbe, ¿sí? Nos están diciendo que el coeficiente de la ley de Henry, vamos a anotar la ley de Henry, esa debe ser la ecuación 10-2. Esta dice que la concentración del gas disuelto, ¿sí?, va a ser igual al factor sigma multiplicado por la presión, ¿sí? Sigma por la presión, ahí está. ¿Qué nos dice? De la ecuación entonces 1042 tenemos 10.2, perdón, que la concentración del oxígeno disuelto, ¿sí?, va a ser el coeficiente que tenemos (4.1 por 10 a la menos 5). Vamos a anotar esto como la fracción correcta. 4.1 por 10 a la menos 5 centímetros cúbicos de O2 por cada centímetro cúbico de hemoglobina, ¿sí? Eso dividido entre los milímetros de mercurio, las unidades de presión, ¿sí? Milímetros de mercurio. Y entonces lo vamos a multiplicar. ¿Por qué dijimos, chavos? ¿Por la presión? Por la presión, es correcto. ¿Cuánto es nuestra presión? 75 milímetros de mercurio, ¿sí? Por 75 milímetros de mercurio. Y entonces, ¿eso cuánto me da? (3.075 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos de oxígeno que se disuelven por cada centímetro cúbico presente de hemoglobina, ¿sí? Vean que es algo muy sencillo, simplemente es una multiplicación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decimos acá? Nos dice, bueno, hemos aprendido que esto es el contenido, ¿sí? 3.075 por 10 a la menos 3. Sin embargo, aprendimos que sobre el oxígeno en la hemoglobina solamente el 92.8% de saturación. Entonces, para obtener la cantidad real, bueno, hay que multiplicar por eso. Es como hacemos en nuestro análisis dimensional siempre, ¿sí lo notan? Aquí. Yo no entendí bien cómo acomodó al principio. ¿Me puede explicar, por favor? ¿En dónde? ¿En dónde, joven? Desde que empieza con el 4.1. Ajá. Ajá. Muy bien. Sí, claro. Vamos a retroceder un poquito en el libro para que me lo entiendas. Vamos aquí, vamos atrás, ¿sí? Bueno, aquí está. ¿Qué nos dice? Solubilidad de gases en líquidos, ¿sí? Efecto de la presión. Fíjate, la presión de un gas sobre la solución es importante, una consideración importante en soluciones de gases, ya que cambia la solubilidad del gas disuelto en equilibrio con él. El efecto de la presión sobre la solubilidad de un gas se expresa por la ley de Henry, la cual establece que en una solución muy diluida a temperatura constante, la concentración del gas disuelto es proporcional a la presión parcial del gas sobre la solución en equilibrio, ¿sí? Entonces te está diciendo básicamente que la presión del gas
se obtiene restando la presión de vapor, que es lo que estamos estudiando, ¿sí? Del solvente, de la presión total sobre la solución. Entonces, con eso obtienes la presión parcial del gas. Voy a hacer el diagramita. Son gases disueltos, recuerda, estos son gases disueltos sobre una superficie de líquido, sobre una superficie de espejo. Entonces, hay una cierta presión total aquí, ¿verdad? Una presión total. Y esa presión total decimos que es igual a la presión de A más la presión de vapor. ¿Sí? Digamos que estas bolitas simbolizan las moléculas de líquido. Entonces, la presión de vapor va a ser PV, y PV, esa presión de vapor, está dada con la fracción molar que existe en la mezcla gaseosa, ¿sí? La mezcla gaseosa, recuérdalo. La presión de vapor es la presión parcial del gas que está confinado sobre un espejo de líquido. Bueno, entonces, esto nos está diciendo que conforme hay un gas que sea distinto al líquido que está contenido aquí, ¿sí? Ese gas se puede absorber. Entonces, la ley de Henry nos dice que un gas se puede absorber con una cierta concentración C a través de una constante de proporcionalidad, le voy a poner H, multiplicado por la presión parcial del gas, ¿sí? Sobre el líquido en el que se está recogiendo. Esa presión parcial sería entonces la presión de vapor del gas que estamos recogiendo sobre el líquido, ¿sí? Entonces, esto es sigma, y esto sería la presión de vapor del gas, de la sustancia que se va a disolver en el líquido, y esto es la concentración del líquido, ¿sí? Si tú despejas sigma, ¿a qué te va a quedar igual? A la relación, ¿verdad? Entre la concentración que tiene el líquido del gas disuelto sobre unidades de presión, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo expreses tú la concentración en el líquido del gas disuelto, vas a obtener unidades o dimensiones. Por ejemplo, esto podría ser, no lo sé, gramos por litro, ¿sí? Gramos de gas disuelto por litro de solución en la parte de abajo, y podrías tener, no sé, atmósferas, ¿verdad? O podría ser algo distinto, podrías tener, como estamos expresando nosotros, depende de las unidades de concentración que utilices, podrías tener, por ejemplo, moles por kilogramo de solvente, ¿sí? Sobre una presión en torr, por ejemplo, o podrías tenerla expresada como un porcentaje en volumen, que es el caso de lo que nos pusieron, ¿verdad? ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron centímetros cúbicos de oxígeno por cada centímetro cúbico de hemoglobina. Bueno, soluto entre solvente, ¿sale? Es simplemente una forma de expresar la concentración. ¿Queda claro eso? Sí, muchas gracias, profe. Sí, sí contestó su duda, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Entonces, les digo, esa constante de proporcionalidad, entonces sigma, va a depender de qué tan ideal o qué tan no ideal sea la solución que estamos formando. Esto es para soluciones no ideales. La ley de Henry, si se fijan, es algo que se absorbe muy poquito, ¿sí? Dentro de mi solvente. Vean el orden, por cada centímetro cúbico de solvente aquí, apenas hay una milésima parte, ¿sí? Entonces se disuelve poquísimo, muy poquito.
Por eso es la ley de Henry. Es, por ejemplo, como si quisiéramos disolver o absorber gasolina, vapores de gasolina sobre agua. ¿Se va a disolver? Bueno, seguramente, pero muy, 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 muy poco. ¿Sí? Entonces, para ese caso, utilizamos la ley de Henry. La ley de Henry. Y bueno, el coeficiente de partición de Bunsen, el coeficiente de absorción de Bunsen, es otra manera de expresarlo. Simplemente véanlo, es el volumen de gas a temperatura y presión estándar. Entonces habría que calcular primero cuál es el volumen equivalente a temperatura y presión estándar de gas contra el volumen de la solución que tengo a las condiciones que me dan, ¿sí? Y la presión parcial del gas, la presión parcial del gas. Y entonces eso me va a decir, ah, bueno, estos números tienen esa información de cuánto se va a disolver de ese gas en un líquido, en agua, por ejemplo, aquí, a 0 o a 25 grados centígrados. Y noten que cambia. Dependiendo de la temperatura, cambia la cantidad que voy a poder absorber de un cierto gas en un líquido. Entonces es importante contar con información experimental o contar con datos de tablas muy completos en donde pudiera tener, por ejemplo, a 0 grados centígrados, a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, a 15, a 20, 25, a 50, a 100, 75, 200 y así, de manera que pueda estimar una solubilidad aproximada en esos intervalos intermedios, ya sea a través de un polinomio interpolador o alguna estrategia numérica estadística, pero que me permita entonces identificar a partir de los datos experimentales cuál va a ser la solubilidad del gas en el líquido, ¿sí? Bueno, sin embargo, bueno, habíamos aprendido esto, que nada más teníamos el 92.8%, solo se absorbe, lo vamos a poner aquí, realmente solo se absorbe el 98.2%, ¿verdad? Del oxígeno disponible. Así que la cantidad disuelta real es esto, si por cada ¿qué? Si por cada 100 moléculas de esas o 100 volúmenes de eso, solo se absorbió el 98.2%, ¿sale? Si por cada 100 solo se absorben 98.2 partes. Y eso está aquí. Ah, puse el número al revés. Disculpen. La dislexia. Entonces 92.8%, ¿verdad? ¿Cuánto me da entonces realmente? 3.075 por 10 a la menos 3 multiplicado por 92.8 entre 100. ¿Cuánto? Jóvenes, ¿cuánto me da? Ya voy. ¿Los demás qué onda? Son 7.75. No, señor. A mí me dio .002853. Ok. 2.854 por 10 a la menos 3 También. centímetros cúbicos de O2 por cada centímetro cúbico de hemoglobina SAS. Ahí está. RBC, Red Blood Cell. ¿Se entienden eso? Células rojas en la sangre. Entonces, esta es mi respuesta. RBC, Red Blood. Se trabó, no puede ser. ¿Cómo detesto el Inkscape? Se traba. Ay. Bueno,
Ok, entonces, sin embargo, esto podría ser muy poco e ineficiente en cuanto al oxígeno que se absorbe y enlaza a la hemoglobina, ¿sí? Cuando comparamos el inciso A de arriba, o sea, esto, ¿sí? Y cuando comparamos la primera respuesta, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Me quedé. Ah, bueno. Ah, rayos. Ok, aquí. Todavía no, todavía no. Perdón, me estaba leyendo en otro lado. Es aquí donde vamos. Entonces, vamos a considerar lo segundo y más significativo, fuente para el transporte de oxígeno en la sangre. Eso es la capacidad combinada determinada de 0.40 centímetros cúbicos de O2 por centímetro cúbico de células rojas y la presión parcial de oxígeno a 75 milímetros de mercurio con la saturación del grupo hemo del 100%, en lugar de eso del 18.7%, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, únicamente llegan 0.075 centímetros cúbicos. Entonces, esto es algo ineficiente cuando se compara con el ejemplo de arriba, ¿sí? Pero los sitios de hemoglobina son 26 veces más efectivos. ¿Por qué? Porque cambió la solubilidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo mayor cantidad de oxígeno disuelto en sangre, a la misma condición de presión, véanlo, a las mismas condiciones de presión, aún así baje la eficiencia, es mucho más eficiente el transporte, 26 veces de hecho más eficiente el transporte, simplemente por haber disuelto una mayor cantidad de oxígeno en la sangre, ¿sí? Por haber disuelto una mayor cantidad de oxígeno en sangre. Entonces, en las tablas 10.4 y 10.5 de este libro, estas tablas de aquí, nos dan las constantes de la ley de Henry, las constantes K con diferentes gases, su peso molecular, ¿sí? Y a una cierta presión en milímetros de mercurio o en atmósfera, ¿sí? Nos dan todas las constantes de Henry en diferentes unidades. ¿Para qué? Para que si ustedes gustan, puedan utilizar esos datos para calcular la solubilidad de diferentes gases. Entonces, eso es la presión 2 entre la fracción molar del gas en la disolución, ¿sí? Y es otra manera de expresar la ley de Henry. ¿Cómo se expresa? Esta cosa. Voy a tomar un pantallazo de esto para no perderlo. Mientras tanto voy a abrir otro archivo. Debí haberlo guardado, no lo guardé, ¿verdad? Antes de seguir editando. Bueno. Qué terrible. Entonces, chavos, véanlo. La ley de Henry puede ser expresada como la ecuación que vimos arriba, o puede ser expresada como está aquí, ¿sí? Donde decimos que ley de Henry puede ser expresada como una cierta K, la presión parcial del gas, ¿sí? La presión parcial del gas va a ser igual a la constante de Henry multiplicada por la fracción mol en el líquido, ¿sí?
presión parcial del gas va a ser la constante de Henry multiplicada por la fracción molar de la sustancia en el líquido. Digamos que va a ser del gas A y la fracción mol de A en el líquido, ¿sí? O podríamos decir que la concentración en el líquido va a ser igual a la constante inversa, sigma, que sigma es el inverso de H, multiplicado por la presión parcial del gas, ¿sí? Algo así. Cualquiera de las dos es válida. Henry. Ahí está. Ok, pero vamos a volver a lo que teníamos, ¿sí? A las ecuaciones de la presión de vapor. Entonces, a la presión de vapor. Bueno, aquí nos preguntan cuál es la solubilidad, bla, 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 en agua, bla, bla, bla. Tienen un montón de cálculos y así. Entonces, volviendo, vamos a resolver esos ejercicios de la tarea, ¿vale? Vamos a resolver esos ejercicios de la tarea. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Documentos, clases. Aquí. Química básica. Tareas. Y decíamos... ¿Cuál era? Tarea número 2, volumen... Capítulo 2, volumen 4. Sí, ¿verdad? No, esta no es. Era tarea 3. Tarea 3, capítulo 3 y 4, volumen 2. Ok. Entonces es esta. Super. Ok. Entonces estamos en la página, el problema 10, ¿verdad? Ah, sí, ya la resolvimos. Ok. En el 11. En el 11. Ah, bueno, es que eso no se los he explicado. Vean el siguiente diagrama, ¿sí? Diagramas de calentamiento. Diagramas de calentamiento. Imagínense que ustedes tienen un hielo, ¿sí? Y voy a graficar la temperatura en el eje de las Y's, ¿sí? Contra la energía o el calor absorbido o desprendido, cual sea el caso, ¿sí? En el eje de las X. ¿Sí lo notan? Entonces, en el eje de las X tengo la energía, puede ser, digamos, en calorías por mol, ¿verdad? Calorías por cada mol, contra la temperatura que podría estar en, digamos, grados Kelvin, ¿verdad? Nos gustan las escalas absolutas. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo parto de hielo en estado sólido, ¿sí? ¿A qué temperatura se encuentra el hielo en el estado sólido a la presión de una atmósfera? Chavos. A 273 Kelvin. Ok, 273 Kelvin, o sea, 0 grados centígrados, ¿cierto? Ahí está. Empiezo a 0 grados centígrados. ¿Qué pasa si yo añado calor? Ojo, lo voy a recorrer tantito más. Voy a decir que estoy un poco más abajo.
Voy a comenzar entonces más abajo, ¿sí? Más abajo. Algo así. Imaginemos por un momento que aquí nos encontramos a una temperatura más baja. ¿Cuánto es más bajo? Digamos, no sé, menos 10 grados centígrados, ¿sí? Menos 10 grados centígrados, ¿qué temperatura sería en grados Kelvin? 263. Ok, ahí la tengo, ¿sí? Y yo comienzo a calentar. ¿Qué quiere decir que yo esté calentando ese sistema? ¿Qué va a estar pasando entonces si yo caliento ese sistema? Incrementa la temperatura. Se incrementa la temperatura. Entonces estamos de acuerdo que si caliento esta línea, de aquí me va a decir que voy calentando, va subiendo la temperatura, va subiendo por lo tanto la cantidad de calor añadido, sube, 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 hasta un cierto punto. ¿Cuál es ese punto? Pues no es nada más y nada menos que la temperatura de fusión de mi sustancia, ¿sí? Entonces va a subir hasta encontrar la temperatura de fusión. ¿Sí se entiende? Cuando yo llegué a la temperatura de fusión, la energía está siendo utilizada en derretir el hielo, ¿sí? Voy a usar la energía para derretir el hielo y por lo tanto no se va a incrementar la temperatura. La temperatura se va a compensar, se va a mantener constante, la temperatura de fusión, mientras está derritiéndose el hielo. ¿Hasta dónde va a continuar constante la temperatura? Hasta que yo termine de derretir el hielo completamente, ¿sí? Entonces aquí hubo un cambio de fase, ¿se entiende? Pasó de ser un sólido, aquí en toda esta región tenía un sólido, a ser que esto es la transición, ¿verdad? Esta es la zona de transición de fase, el cambio de fase. Transición, ¿de dónde a dónde? De sólido a líquido. Ok, de sólido a líquido. Y luego terminé de derretir mi hielo. ¿Qué le va a pasar? Se va a empezar a evaporar. A calentar. Caliento, caliento, caliento el agua, la caliento, la caliento. ¿Hasta dónde la voy a calentar? ¿Me lo acabas de decir? A 373 Kelvin. Exacto. La voy a calentar hasta la evaporación, ¿sí? Entonces vamos a duplicar estas líneas. ¿Los demás van siguiendo esto? ¿Van siguiendo la discusión? Ok. Entonces, cuando sucede esto, voy a calentar hasta una cierta temperatura. ¿Cuál temperatura? La temperatura de ebullición, ¿sí? ¿A qué temperatura hierve el agua? A 373 grados Kelvin, ¿verdad? A 100 grados centígrados, a condiciones normales de presión. Ojo, todo esto está en condiciones normales de presión. Entonces, tengo la transición del sólido al líquido. Voy a alinearlos. Ajá. Aquí, ya está. Entonces, en esta zona, ¿qué voy a tener? En toda esta zona, ¿qué vamos a observar? ¿En qué estado se encuentra el agua?
jóvenes. ¿Es eso? Líquido. 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 Toda esa zona es la zona del líquido. ¿Verdad? Entonces, aquí, en esta zona, tengo líquido. Puro líquido. ¿Verdad? Líquido. Algo así. Algo así. ¿Sí? Ahora, voy a guardar esto. No supe en qué momento puse esta. Bueno, ok. Ahí está el líquido, la zona del líquido en el diagrama de calentamiento, ¿sí? Realmente solo vamos observando esta línea quebrada, ¿sí? Todo lo demás son acotaciones y son líneas auxiliares que estoy poniendo para que entendamos que hay diferentes regiones en ese diagrama, ¿sale? Todo esto no existe, lo único que existe es esa línea que se está moviendo quebrada hacia arriba, ¿sí? Ahora, cuando ya llegué a la ebullición, toda la energía que yo añada está siendo utilizada ¿para qué? Para evaporar el líquido, ¿sí? Para evaporar nuestro material. Entonces vamos a observar ¿qué? Otra zona de transición, ¿sí? Otra zona de transición. Voy a ponerla. Observo entonces una zona extra de transición, ¿verdad? Donde la temperatura se mantiene constante. ¿Y aquí qué ocurre entonces? ¿Transición entre qué y qué? Entre líquido y gas. Entre líquido y vapor, ¿verdad? Entre líquido y vapor o entre líquido y gas. Le voy a poner vapor, me gusta más la definición del vapor. Entonces, la transición entre líquido y vapor. Y justo después de la temperatura de ebullición, si yo continúo calentando, ¿qué tengo? Vapor. Vapor, puro vapor. Entonces, justo aquí, transición líquido-vapor. A partir de aquí solo hay vapor, ¿verdad? Una vez que terminé de calentar. Bueno, ¿eso qué quiere decir, chavos? Quiere decir que puedo generalizar mi diagrama y prácticamente todas las sustancias van a experimentar un tipo de diagrama similar a este, donde comienzo en la región del sólido, digamos que esto es la temperatura inicial, ¿sí? T0, la temperatura inicial. Después de la temperatura inicial se alcanza otra temperatura, digamos que es la temperatura de fusión, TF, ¿verdad? Temperatura de fusión, TF. Y por último se alcanza la temperatura de ebullición, TB. Boiling point en inglés, por eso le ponemos TB. Freeze point, punto de congelamiento, por eso TF, o temperatura de fusión. La temperatura inicial en el estado sólido, ¿sí? Y acá una temperatura X en el estado de vapor. Bueno, eso es un diagrama de calentamiento, ¿verdad? Puedo calentar o enfriar cualquier cosa y experimentaría entonces todas estas etapas. Ok. Entonces, las etapas donde existe una pendiente, ¿sí? En un diagrama de calentamiento, las etapas donde existe una pendiente son conocidas como etapas de calor
sensible, ¿sí? ¿Por qué calor sensible? Porque cambia la temperatura al añadir calor al sistema, ¿sí? Las etapas donde la línea de calentamiento se mantiene horizontal, es decir, no tiene pendiente, ¿sí? Se conocen como etapas de calor latente, ¿sí? Porque no cambia la temperatura durante la transición de fase. ¿Sale? Entonces, eso ocurre, chavos, cuando yo estoy calentando. Depende entonces, depende del calor específico de la sustancia, la cantidad de energía que debemos añadir en cada etapa, ¿vale? Si decimos que nos encontramos a presión constante, por ejemplo, de una atmósfera, es decir, estamos al ambiente libre, no hay presión extra, simplemente estamos calentando. El calor sensible, vamos a ponerles etapas, calor sensible 1, ¿qué sería? Calor latente 1, ¿verdad? O calor de fusión, ¿verdad? Este sería calor sensible 2. Este sería un calor de vaporización, ¿verdad? Y este de acá lo podríamos etiquetar como ¿qué? Como un calor sensible 3. El calor de calentar un vapor, sobrecalentar un gas, ¿sale? Pues podríamos tener entonces calor sensible 1, calor latente de la fusión, calor sensible 2, calor latente de la vaporización y un calor sensible 3 para el vapor. ¿Queda claro eso, chavos? Sí, todo claro. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué nos dice la tarea 10? La tarea en el problema 11. Ok. Los procesos que liberan calor, ¿sí? Liberan calor, se conocen como procesos exotérmicos. Exo, fuera, termos, temperatura, calor. Entonces, la energía del sistema va hacia afuera. El sistema pierde energía, ¿sí? Mientras que los procesos que necesitan absorber calor
son endotérmicos. Endo, hacia adentro, ¿sí? Termos, energía, temperatura. Entonces, unos absorben calor y otros desprenden calor, ¿sale? Les pregunto, imagínense que yo tengo agua líquida, entonces, ¿en qué parte del diagrama estoy parado? ¿Cómo, perdón? Si yo tengo agua líquida, ¿en qué parte del diagrama estoy? ¿En qué punto dentro de esta línea estoy si tengo agua líquida? El segundo punto, ¿Segundo? ¿Cuál segundo? lo que sería entre la línea de líquido y transición. El Entre calor, líquido y esta entonces, ¿no? sí. Ok, entonces si yo tengo un líquido, estoy en algún punto, quién sabe cuál. Voy a dibujar una X, ¿sí? Para que podamos seguir la discusión. Entonces, estoy en algún punto sobre esta región, ¿sale? Si eso es cierto. Entonces estoy en la región del líquido. ¿Qué pasa si comienzo a enfriarlo? Si comienzo a enfriar, entonces me muevo hacia la dirección vertical hacia abajo, ¿verdad? Entonces hagámoslo. Estoy enfriando, estoy enfriando, estoy enfriando, estoy enfriando, estoy enfriando, 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 enfriando. Y eventualmente, ¿qué? Llega la transición del líquido a sólido. Ok, llega al punto de congelación, ¿verdad? Entonces, si llegué al punto de congelación, muchachos, ¿qué hice? ¿Añadí o retiré calor del sistema? Retiro calor. Retiré calor. Ok. Sigo retirando el calor. Se disolvió aquí 3/4 del material. Un cuarto del material ya se fundió. Se fundió la mitad del material. Se fundió 3/4 del material. Se fundió completamente el material. ¡Pum! ¿Verdad? Añadí o quité calor. Quito. Entonces ese proceso fue endotérmico o exotérmico. Sería exotérmico, ¿no? Exotérmico. ¿Por qué? Porque liberé el calor. Liberé el calor del sistema para poderlo congelar. ¿Queda claro eso? Sí. Por el contrario, tengo hielo, estoy aquí, caliento, 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 hasta llegar a la temperatura de fusión. Entonces mi hielo se empieza a fundir, ¿verdad? Se funde una cuarta parte, se funde la mitad, se funde 3/4, se fundió por completo. La discusión del otro lado era inversa, se congela, ¿sí? Aquí se funde. Y dense cuenta que es exactamente la misma cantidad de energía. Pero, en este caso la estoy utilizando para fundir. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Está ganando o está perdiendo energía? Si yo pasé del estado sólido al estado líquido, ¿gané o perdí energía? Ganó energía, ¿no? Seguramente gané. Y entonces, si gana energía, ¿ese proceso es exotérmico o endotérmico? Endotérmico. Endotérmico. Gana energía. Y entonces, aquí en la pregunta de la tarea, ¿cuál de los siguientes cambios de fase son exotérmicos? A ver, fusión. ¿Qué es la fusión? El Pasar cambio de líquido a sólido, ¿verdad? Entonces estaba por aquí, pasó de líquido a sólido,
¿Exotérmico o endotérmico? ¿Endotérmico? No. Espérame. Fusión, perdón. Sólido a líquido, tienes razón. De sólido a líquido, fusión. Se va a fundir el sólido para darme líquido. Entonces, endotérmico. Necesito añadir energía. Voy hacia la derecha en el diagrama de calentamiento, ¿verdad? Entonces, de sólido a líquido, fusión, por lo tanto, exotérmico. Ahí está. Licuefacción. Licuefacción, ¿qué es? Vamos a estudiar lo que es la licuefacción de un gas, muchachos. No es meterlo a la licuadora. Bueno, sí, pero la licuadora que conocemos no es la licuadora que deberíamos. ¿Sí? ¿Qué es la licuefacción? ¿Qué se imaginan de esos diagramas que estamos viendo? Estoy calentando algo, se desplaza un gas por aquí, llega hasta el hielo, baja su temperatura de ebullición y condensa un líquido. Entonces, ¿qué fue la licuefacción? Un tipo como si fuera destilado. Como destilado, pues más o menos. Licuación de los gases es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al líquido. Ah, caray. Gaseoso a líquido. Entonces podríamos poner flechitas, ¿no? Fíjense. Si la flecha del diagrama de calentamiento va en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué haríamos? Un proceso endotérmico. Evaporación. ¿Sí? En ese sentido, hay evaporación. En cambio, si yo tomo esa flechita y le cambio el sentido para el otro lado, ¿ahora qué proceso tendría? Solidificación. No, del vapor a líquido es lo que acabamos de discutir. Licuefacción. ¿Sale? Del gas a líquido. Por otra parte, en esta transición de fase, ¿verdad? Si yo tuviera la transición en este sentido de sólido a líquido, ¿qué tengo? De sólido a líquido es fusión, ¿verdad? Lo voy a poner arribita de la flecha y lo voy a poner un poco más pequeño para que quede claro a qué corresponde cada cosa. Eso sería fusión. Y en cambio del otro lado, ¿qué sería? Solidificación, ¿verdad? O congelación. Trabado, pero sí había guardado. Entonces vamos a volverlo a abrir. ¿Queda claro ese punto, muchachos? Sí. Aquí. Entonces estamos discutiendo simplemente para que podamos resolver esa tarea. Inkscape. Aquí esto no sé por qué se activó. Bien. Entonces esos diagramas de calentamiento y enfriamiento son muy útiles
porque nos permiten visualizar de manera gráfica los cambios que están ocurriendo en el sistema, ¿sí? Caray. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo guardó. Ah, ya sé. Ahí voy, ahí voy. Escape, solubilidad de gases. Ley de Henry, este era. Escape. Ok. Vamos, ahí vamos. Aplicación, no sé qué. Tengo una duda, si cierro esto, sigue viendo. Sí. Ah, súper. Seguimos conectados, ¿verdad? ¿Siguen allí? Sí, aquí estamos. Ok, ok. Es que tenía duda, creo que el buscador del internet come mucha RAM y entonces tal vez por eso se está trabe y trabe. Si eso es verdad, entonces deberíamos de observar que ya no sucede tanto. Ok. Entonces, dijimos que esto era la evaporación, ¿verdad? Evaporación, voy a poner lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a poner sobre la flecha para que se entienda de qué flecha es. Y el otro le vamos a llamar licuefacción. ¿Qué otro nombre podríamos darle a la licuefacción? ¿Cómo se llama eso que se forma en torno al refresco o a la cerveza cuando está bien fría? ¿Cómo se llama eso? ¿A qué se refiere como la escarcha? Escarcha, condensado, condensación, ¿sí? Ah, La condensación. Entonces, la licuefacción o la condensación son prácticamente lo mismo. Acostumbramos decirle condensación cuando las temperaturas a las que se realiza son temperaturas habituales, no más allá de, digamos, como para el agua, puede ser incluso como a 4 grados centígrados. La licuefacción es un proceso un poquito más, ¿cómo se diría? Eh, energéticamente más demandante, ¿sí? Es pasar al estado líquido gases que por lo regular no quieren estar en estado líquido, por ejemplo el aire, licuar aire, bueno, ese sí aplica para la licuefacción, ¿verdad? Entonces, acá, en la transición del sólido al líquido, le voy a poner aquí condensación. Usualmente para poder licuar un gas, lo que hacemos es aplicarles alta presión, ¿sí? Alta presión y disminución de su temperatura, de manera que lo hacemos pasar el punto crítico, la presión crítica, y entonces llega a licuarse. Eso lo van a estudiar en su curso de termodinámica el semestre que entra, si tienen un buen profesor. Bueno, y en cambio, acá en el diagrama de transición de sólido a líquido, ¿sí? Vamos a tener, ¿qué dijimos? Cuando está pasando del sólido al líquido, ¿qué está ocurriendo? Pues que se funde, ¿verdad? Se funde, se volvió líquido, se hizo agüita, mi acero se fundió, ah caray, entonces ya no es agüita, pero está líquido. Entonces, ese proceso es fusión, ¿sí? Fundir.
volver algo líquido. El proceso inverso, ¿qué sería? Congelación, congelar, freeze, ¿sí? Por eso el TF. Entonces, transición del sólido al líquido o del líquido al sólido, depende del orden de la flecha. Calentamiento del líquido o enfriamiento del líquido, calentamiento del sólido, enfriamiento del sólido, transición líquido-vapor, ¿sí? O vapor líquido, depende del orden de la flecha, calentamiento del vapor. ¿Queda claro? Todas esas diferentes etapas están aquí. Y entonces, si el diagrama de calentamiento camina hacia la derecha, estoy añadiendo energía, esos procesos son endotérmicos, ¿verdad? Si la flecha va hacia la izquierda, estoy retirando energía del sistema, entonces mi proceso es exotérmico, libera calor, ¿sale? Entonces voy a anotar esa acotación aquí al lado. Sentido de la flecha, proceso exotérmico. Si en el diagrama de calentamiento viene al revés, entonces, ¿qué tengo? Un proceso endotérmico. En la naturaleza, la mayoría de los procesos son exotérmicos, liberan calor. ¿Por qué? Porque el sistema busca estabilidad. A menor cantidad de energía que contenga mi sistema, entonces va a ser un sistema más estable y por lo tanto, al ser más estable, suele ser más fácil que se presente en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, los sistemas de baja energía son los preferidos por la naturaleza, son los que vamos a mirar de forma regular en la naturaleza que ocurren. Proceso endotérmico, la flecha va para el otro lado. ¿Sabes? Proceso endotérmico, proceso exotérmico. Todo esto se puede discutir con un simple diagrama de calentamiento y acabamos entonces de hablar de la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica sin darnos cuenta. Bueno, sepan que existe. Lo van a ver en su curso de termodinámica el próximo semestre. Entonces. Profe, Sí, señor. ¿no era al revés? Lo de exotérmico es cuando se dirige a solidificarse y endotérmico cuando se va a calentar y se va a evaporar. Sí, yo también tengo esa duda. A ver. Exotérmico va a liberar energía. Ah, sí. Tienen toda la razón. Discúlpenme. Andaba muy concentrado platicando. Ahí está. Gana energía, el signo es positivo, entonces es endotérmico. Ahí está. Disculpen. Un lapsus tontus. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿se entiende? Tiene sentido. Estos son calores latentes, recuérdenlo. Estos son calores latentes, los que están constantes, sin pendiente. Los que tienen pendiente son calores sensibles, calor sensible, ¿sí? Bueno, ahí está, va a quedar para la posterioridad el diagramita explicado completamente. Temperaturas de fusión, temperaturas de ebullición, temperatura de un cierto vapor, etcétera, etcétera. Ojo, si cambia la presión, este diagrama tengo que volverlo a realizar, ¿sí? Es experimental y depende de cada sustancia. Entonces hay una familia de datos para cada sistema diferente experimental que ustedes elijan. Para cada sustancia existe su diagrama de calentamiento. Las pendientes de estas curvas de calentamiento se conocen como calores sensibles o el CP, el calor. Por ejemplo, el calor específico del agua líquida a una atmósfera y aproximadamente 25 grados centígrados, ¿sí? Es de 1 caloría por cada gramo por cada grado centígrado, ¿sí? Por cada grado.
por cada grado. Digamos Kelvin, 1 caloría por gramo por cada Kelvin. Y eso sería entonces la pendiente de la región del líquido, más o menos esa pendiente. En el sólido, el calor específico es distinto para el agua, tiene un calor específico diferente, ustedes lo pueden investigar. Y bueno, el calor específico depende de la temperatura y de la presión, así que es una cosa que hay que estar buscando todo el tiempo. Entonces, calor específico del agua a 25 grados centígrados. ¿Sí? 1 caloría, 4.184 joules por cada gramo por Kelvin. Aquí lo ponen en volumen. Bueno, puede ser de diferentes maneras expresado, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a determinar la energía que añado por calentamiento? Calor sensible es igual, calor sensible, ¿sí? Ay, otra vez. Esta cosa como la detesto. Pero bueno, sí había guardado. Poner. Sientes ajá, calor específico de tanto. Entonces decimos que el calor sensible va a ser igual a la masa multiplicado por el calor específico, ¿sí? Por un incremento de temperaturas. Entonces, la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Eso va a ser el calor sensible. Mientras tanto, el calor latente va a ser igual a la masa del material, ¿sí? Por la energía específica del cambio de fase, o el delta H, la entalpía del cambio de fase, el calor por culpa del cambio de fase, ¿sí? Entalpía, endo, dentro, talpos, temperatura, es una derivación de la palabra endotérmico, proporcionar energía, entalpía. Entonces, aquí vamos a añadir una delta, ahí está, una delta para simbolizar la energía de la transición, la energía específica de transición, ¿sí? La energía de transición puede ser entonces energía de vaporización, energía de sublimación, energía, ¿sí? De fusión, ¿sale? La energía de transición por la masa. Y con eso tenemos completa la discusión del calentamiento. Está lista la discusión del calentamiento y por lo tanto ya podemos contestar esto. Ok, cambio de fase. ¿La fusión es exotérmico o es endotérmico? Endotérmico. Fusión. Ajá. Gana calor, ¿cierto? Luego, licuefacción. ¿Endotérmico o exotérmico? Exotérmico. Exotérmico, ¿verdad? Perdió calor. Y luego, sublimación. ¿Qué es la sublimación? Endotérmico. Pasa de directo del estado sólido hasta el estado de vapor. Entonces, una flechota de energía, ¿sí? Endotérmico.
Correcto. Entonces, ahora sí, estamos viendo esto. Ya estamos aquí. Vamos al 12. Calcule la cantidad de calor necesario, ¿sí?, para convertir una barra de hielo de 50 kilogramos a 0 grados centígrados en agua líquida a 60 grados centígrados. Entonces vamos a ver de su manual, supongo que les dan datos para el agua. Si no, entonces ese problema está muy mal redactado. Material, curso, este de aquí. Ah, entonces, cambios de fase para el agua. No nos dice nada, no nos dice nada. Ah, miren, aquí estaba el diagrama de calentamiento. Calores específicos. Propiedades del agua. ¿Lo ven? Aquí hay propiedades para el agua. Entonces nos está diciendo que ahí está el calor de vaporización. No nos dice el calor de vaporización. Bueno, tonterías, tonterías y más tonterías. Entonces, ¿qué nos dice del agua? Nos piden que calculemos la cantidad de calor que hay que añadir a una barra de hielo de 50 kilogramos a 0 grados centígrados para volver la agua líquida a 60 grados centígrados, ¿sí? Entonces, datos para el agua. Existen tablas de datos. Se conocen como datos físico-químicos, ¿sí? En esos datos, entonces, vamos a encontrar los calores, los diferentes calores, ya sea de disolución, vaporización, etcétera, lo que necesitemos. Si se fijan, aquí tengo precisamente lo que estoy buscando. Yo creo que ayer me quedé buscando este tipo de datos. Temperaturas de fusión contra energías estándar de fusión y vaporización, ¿sí? Esta es la energía de fusión, esta es la energía de vaporización en kilojoules por mol. Estoy buscando ¿para quién? Para el agua. Bueno, entonces este es la energía de fusión estándar del agua a una presión de una atmósfera, y esta es la energía de vaporización del agua también a una atmósfera, ¿sale? Hay que anotar esos datos. Para el agua, datos para el agua, su temperatura de fusión, su temperatura de ebullición, su delta H dije, ay, otra vez, no puede ser. Ay. ¿Sí se entiende, muchachos? En mi caso sí lo entiendo, no sé lo demás. Los demás están siguiendo la discusión. ¿Sí se entiende? Es claro. ¿Hay algo que no entiendan? Algo que yo no entiendo es por qué se traba tanto mi compu.
Ujú. Bien, ahí está. Ahora sí. Entonces, datos para el agua. Dijimos que la temperatura de fusión del agua, ¿cuánto es? 273 Kelvin. La temperatura de ebullición del agua, ¿de cuánto? 373, ¿verdad? El delta H, que se traba y se traba. ¿Cómo lo detesto? Pueden calcularlo por mí. Necesitan estos datos. Anótenlos, por favor. Anoten los datos para el agua. Ok. Datos para el agua. Dijimos, temperatura de fusión 273.15 grados Kelvin. Temperatura de ebullición está en 373.15, ¿verdad? Y ahora sí, el delta H de fusión del agua, delta HF, ¿de cuánto? 6.008. Kilojoules por mol. Ok. Y el delta H de vaporización del agua, ¿de cuánto? 40.656. Kilojoules por mol. Recuerden, el delta H es calor, calor latente. Calor latente de fusión, calor latente de vaporización, ¿sale? Voy a alinearlos. ¿Está? Ok. Entonces, voy a calcular calcule la energía que es necesario añadir al agua, a una barra de hielo de 50 kilos, a una barra de hielo de 50 kilogramos, ¿verdad? 50 kilogramos a 0 grados centígrados en agua líquida a 60 grados centígrados. Véanlo, es como si fuéramos a los raspados, tomáramos la barra de hielo que tiene allí nuestro individuo vendedor y la convirtiéramos en agua calientita. ¿Se lo notan?
Bueno, si alguien se pregunta cuánta energía requiere eso, vamos a ver. En el diagrama de calentamiento, entonces comenzamos en 0 grados centígrados, ¿verdad? Todo en sólido, a 0 grados centígrados, digamos que estamos aquí en el diagrama de calentamiento, ¿verdad? Estamos por aquí en el diagrama de calentamiento, justo en esta esquinita. Calentamos, calentamos, calentamos hasta llegar a 60. ¿Cuánto tiene 60 grados centígrados? En Kelvin, es un punto por aquí intermedio, ¿no? Son 333. Ok, 333, entonces está más cerca de acá. Algo así. 333, bueno. Tengo dos etapas de calentamiento, ¿observan? Primero, la fusión del hielo, derretir ese hielo, y después una etapa de calor sensible donde ocurre calentamiento, ¿verdad? Entonces tengo que el calor total, la energía total que va a demandar el sistema, va a ser igual a la energía por culpa de la fusión, calor de fusión, más el calor sensible del calentamiento, en este caso calor sensible 2, ¿verdad? La capacidad o el calor específico del agua, vamos a considerarlo como una caloría por cada gramo, por cada grado Kelvin, ¿sí? Entonces, calculamos QF, ¿qué tipo de calor es? Es un calor latente, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos la masa y el delta H de transición, ¿correcto? ¿Y eso a qué va a ser igual? La masa son 50 kilogramos, ¿verdad? ¿Y el delta H de fusión de cuánto? 6 punto... ¿6 punto qué? ¿Qué sigue, jóvenes? Estos son kilojoules por cada mol de agua. ¿Qué me hace falta? Un análisis dimensional, ¿verdad? ¿Siguen ahí? Sí. Sí, estamos. No, Un análisis... ¿Cómo? no, perdón. No. Un análisis dimensional para cambiar de moles. Por cada mol de agua, ¿cuántos gramos hay? 18. Y por cada... ¿Por cada qué? ¿Qué sigue, jóvenes? Por cada 1000 gramos hay 1 kilogramo, ¿cierto? Ya está en unidades consistentes. Entonces, ¿cuánto me da este calor de fusión?
son... Da 1.6652. No, Yo tengo una creo que cantidad que no. me hace muy elevada. Yo ¿Cuánto? también. 16.674. Punto 8. Eso está correcto. Kilojoules. ¿Saben? Necesitamos bastante energía para derretir 50 kilogramos de agua, jóvenes. Esa energía está correcta. Ahora, véanlo. El calor sensible, ¿a qué va a ser igual? La masa por la capacidad calorífica por el incremento en la temperatura. ¿Desde dónde? Desde la fusión. Ah, bueno. 60 más 273, ¿cuánto me da? 333 Kelvin, ¿sí? Menos 273 Kelvin, que es el lugar desde donde voy a calentar, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué tendría que ser igual? Tendría que ser la masa, de nuevo, 50 kilogramos, ¿verdad? Por el coeficiente, tenemos una caloría, son 4.184 joules por cada gramo, por cada grado Kelvin, ¿sí? Ese yo me lo sé de memoria, luego investigan el equivalente mecánico de calor en trabajo. Lo multiplican entonces por la diferencia de temperaturas. ¿Cuánto es la diferencia? 60. Ajá. 60 grados de diferencia entre los dos. Y hace falta algo. ¿Qué hace falta? La consistencia dimensional, ¿sí? Vamos a multiplicar de manera que nos quede consistencia en las dimensiones. Ok. Lo más fácil es convertir los gramos a kilogramos, ¿verdad? Por cada 1000 gramos, entonces, nosotros tenemos, ¿qué? 1 kilogramo, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto nos da de energía en joules? 1552. 11.552 12.000. joules. 12.000. Sí. Aquí, 12.552 joules. En kilojoules, 12.552 kilojoules, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decimos? Creo que me equivoqué. Hay profe. que... ¿Te equivocaste? Ok. Es que 50 por 4.184 por A mí sí me dio 60 eso que por dijiste, 1000. Oliver. Pero es que creo que Ok, son más. Sí, te equivocaste. Son 12 millones, ¿no? Sí, 552.000. 12.552.000 joules, ¿verdad? Joules. Por eso preferimos siempre las unidades en kilojoules, para no anotar ese numeral. Entonces, ¿qué teníamos? Realmente 12.000. Ay, se volvió a trabar esta cosa.
Ya entendí por qué se traba. Tengo conectado Inkscape a mi disco duro externo y el archivo existe en mi disco duro externo. Si de repente falla una operación de escritura o lectura en el disco duro, se interrumpe la comunicación con el software y por eso se traba. Eso es lo que está ocurriendo. Voy a copiar entonces el archivo a la máquina y a partir de allí debería de poder seguir. Entonces, clases, clases, clases. Aquí tomo el archivo, solubilidad, copiar, me lo llevo al escritorio, lo pego aquí, pegar. Ahí está. Y entonces, si yo entro aquí, quito el disco duro y abro con Inkscape aquí, ya no debería trabarse. Un descubrimiento. Nos regresó muy atrás, ¿verdad? Vamos a hacerlo rápido. Aquí. Quiero calcular esto. Quiero calcular esto. Vengo aquí. Digo que escriba. Escribe. Escribe. Boom. Una barra de hielo. Bla, bla, bla. A 60 grados centígrados. Entonces digo que el calor total debe de ser igual a la suma del calor 1 y el calor 2, que el calor 1 debe ser entonces por culpa del calor de fusión y eso va a ser la masa por el delta H de fusión, ¿okay? La masa por el delta H de fusión y eso va a ser igual a 50 kilogramos que multiplican a 6.008 kilojoules por cada mol, ¿verdad? 6.008 kilojoules por cada mol. Van a salir inexpertos de tanto calcular una y otra vez. Y decimos que necesitamos un factor de análisis dimensional. ¿Cuál es el factor que necesito? Mm, 1000 gramos entre 1 kilo. Bueno, primero, por cada kilogramo deberían de ser, ¿qué? 1000 gramos. Y después pasarlo a moles, ¿cierto? Que por cada, ¿qué? Por cada mol hay 18 gramos. Ok, 18 gramos por un mol. Ahí está. Ya tengo todo en unidades consistentes, ¿cierto? Ahora sí. ¿Y esto cuánto me daba? 50 por 6.008 por 1000 entre 18.052, 16.000. De 4.8. Ok, 16.674.8 kilojoules, kilojoules de energía para derretir la barra de hielo. Ahora necesito la energía necesaria para calentarla, ¿sí? Y eso va a ser igual, dijimos, al calor sensible, QS2, y eso es la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. Por la diferencia de temperaturas
¿Qué creen? Se volvió a trabar. No era lo que yo creía. Qué interesante. Es mi software, entonces tengo un problema de software. Tal vez instalando otra vez el Inkscape se corrija. Voy a intentarlo hoy en la tarde. Ya me hartó que siempre que estoy haciendo algo se traba. Es odioso. Ok. Entonces decíamos, a esa temperatura menos la temperatura 1, y eso va a ser igual a la masa. ¿Cuánta masa tenemos? 50 kilogramos, ¿verdad? Que multiplica nuestra capacidad calorífica de ¿cuánto? 1 caloría por cada gramo por cada grado centígrado. 1 caloría por cada gramo por cada grado Kelvin. ¿Sí? Y noten que aquí estamos comparando diferencias de temperatura. Es por eso que es indistinto si yo anoto grados Kelvin o grados centígrados en esa fórmula, me da igual. Al final la delta de temperaturas es la misma. ¿Sí? ¿De cuánto? De 60 grados. Solo me resta el factor dimensional. ¿Qué necesito añadir? Bueno, para tener las unidades de energía consistentes, por cada caloría hay 4.184 joules, el equivalente mecánico de trabajo y calor. ¿Sí? Y que por cada kilogramo tengo exactamente 1000 gramos. ¿Sale? Entonces ese calor 2, ¿a qué es igual? Habíamos dicho 12 millones y algo. 12.552.000. 12.552.000 kilojoules. Joules nada más, perdón, joules. Esto sería igual con el análisis dimensional adecuado. Con el análisis dimensional adecuado, esto sería igual a que por cada 1000 joules, ¿cuántos kilojoules hay? 1 kilojoule, ¿sale? Por cada 1000 joules, 1 kilojoule, es como tener milímetros y metros. Entonces, ¿esto cuánto es? 12.552 kilojoules, ¿sale? Por lo tanto, calor total va a ser igual a la suma de los dos, a la suma de los dos. Ojo, tiene sentido que yo anote los números decimales si estoy manejando cantidades tan enormes. ¿Tendré precisión suficiente? No. Así que lo redondeamos a números enteros. ¿Cuánto? $19.227. 29.227. 19.000. Ah, caray. Sí, 29.000, perdón. Ahí está. Entonces, chavos,
el problema se resuelve así. Esto es lo que responde al problema. Esto es lo que corresponde al problema, junto con estos datos. Hay que saber esa teoría, ¿sí? Entonces tenemos teoría y aplicación. La ley de Henry creo que aquí nos salió sobrando. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Tenemos diagramas de calentamiento. Lo voy a pasar esto un poco más céntrico. Algo así. Lo voy a agrupar. Ok. Eso lo voy a poner allí. Y esto también lo voy a agrupar. Lo voy a poner un poco más al centro. Lo voy a alinear. Y vamos a guardarlo para pasárselos al curso. ¿Sale? Entonces, ¿se entiende lo que hicimos aquí? Sí. Va. Todavía faltan cosas. Eso fue nada más el problema número 12. Si observan el siguiente es muy similar, ¿sí? Suponga que necesita enfriar el agua de una alberca con dimensiones de tanto por tanto por tanto, pero el sistema de enfriamiento está descompuesto y esto lo queremos hacer antes de que lleguen los invitados. ¿Cuántas barras de hielo de 30 kilos debo agregar a la alberca para bajar la temperatura de 40 a 25? Es un problema bastante similar, es muy interesante. Si ustedes se fijan, me dan una cantidad de agua en metros cúbicos, ¿verdad? Si conozco la densidad del agua, más o menos de 1 kilo por litro o 1000 kilogramos por metro cúbico, pues es la masa de agua que está involucrada en la alberca, ¿verdad? Y esa masa de agua la quiero bajar la temperatura de 40 a 25 grados centígrados. Entonces, con eso voy a calcular el calor sensible, masa Cp delta T, para obtener la energía que necesito extraer de la alberca, ¿sí? Y en cambio, esa energía la voy a igualar a la energía que debe ser desprendida por culpa de la fusión de las barras de hielo de 30 kilos, ¿sí? Y con eso, con una barra de hielo de 30 kilos, identificar cuántas barras necesitaría yo dividir o cuántas barras necesitaría yo fundir para igualar la energía, ¿sí? A la energía que tiene la alberca a la hora de que baje su temperatura. ¿Sí queda claro eso? No del todo. ¿Creen que lo puedan intentar? Pongo. Y lo discutimos por la tarde. Pues sí, lo podemos practicar y ya resolver las dudas. Ok, los veo entonces. ¿Qué les parece a las 3 de la tarde? Está bien. Maestro, nomás una pregunta. Sí, O sea, señor. en lo de la tarea larga dice que pues nomás resolvamos los ejercicios de gases. Entonces, a partir de este del 12, ¿ya es el último? ¿O también resolvemos ¿Hasta los... dónde vamos? Estamos aquí hasta el 12, 13. Ajá. O sea, ya tienen hasta ahorita suficiente información como para resolver hasta aquí, hasta el 13. ¿Sí? Ah, ok. Este creo que no lo resolví, también tenemos que discutirlo, pero este está muy sencillo. O sea, si ven este, solo tienen que tomar las fórmulas que les da su manual para la presión del vapor, ¿sí? Las fórmulas estas. Toman esta de aquí, despejan la presión de vapor 2
Y sepan que la presión de vapor 1 a la temperatura de ebullición 1, esta debe ser la temperatura de ebullición, ¿sí? Ok. Debe de ser de una atmósfera o 760 torr, ¿sí? Ok. Y aquí ellos ya les regalan, ellos les están regalando esto, les están dando la energía de vaporización, ¿sí? La energía de vaporización es delta H. La R ya la conocen, son 8.314 joules por cada Kelvin mol, ¿sí? La R puede tener unidades de energía. Entonces, en energía, temperatura 1, la temperatura a la cual ebulle, la temperatura a la que hierve el líquido mercurio, la presión de vapor 1 atmósfera, la presión vapor 2 es la incógnita, ¿sabes? A la temperatura 2. ¿Sale? Está bien. Una duda, ¿qué es lo de LN? ¿Lo de qué? LN en la fórmula. Logaritmo natural. Ah, ok, ok. ¿Han trabajado con logaritmos antes? Sí, 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 nada más que bueno, acabamos de ver el tema. Ok, va. Entonces es logaritmo natural. Igual cualquier duda, estoy en el chat, estoy aquí. Platicamos como a las 3, ¿va? Ok. Sale, inténtenlo, chavos. Nos vemos al rato. Bye. Pero luego. Gracias, profe.